Buenos días, nosotros somos Daniela Acevedo y Natalia Casas. Vamos a presentar el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es una afección genética que solo afecta a las personas de género femenino. Esto se debe a que es un trastorno cromosómico en el que a una mujer le falta un cromosoma X o parte del cromosoma X, es decir, se trata de una monosomía. En algunos casos se presentan mosaicismos, es decir, la ausencia de este cromosoma X no afecta a todas las células del cuerpo. La prevalencia del nacimiento es de 1/2000 mujeres o 1/5000 recién nacidos bios mujeres. Cerca del 1% de todas las concepciones presentan una monosomía X. De ellas, la mayoría terminan en abortos espontáneos, generalmente durante el primer trimestre del embarazo. El síndrome de Turner recibe el nombre gracias a su descubridor Henry Turner, quien realizó una descripción por primera vez de las características de algunas mujeres que captaron su atención. El síndrome de Turner se caracteriza por una gran variabilidad fenotípica. Puede manifestarse desde la forma clásica, como son que tienen niñas con retraso en el desarrollo y crecimiento pubertal, hasta aquellas con pocos signos dimórficos y que son casi indistinguibles de la población general. El síndrome de Turner se asocia con baja estatura, pubertad tardía, digenesia ovárica, hipogonadismo, hipergonadotrópico o infertilidad. También se encuentran algunas cosas como malformaciones congénitas del corazón, trastornos endocrinos como diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, osteoporosis y trastornos autoinmunes. En el 10 al 25% de los recién nacidos con síndrome de Turner aparece linfedema de manos y pies y exceso de piel en el cuello. Aquí podemos observar en la tabla los hallazgos clínicos en el síndrome de Turner, en donde el hallazgo con mayor frecuencia musculoesquelética es asociado a la talla corta y a proporciones anormales del segmento superior e inferior. Cuando a la obstrucción linfática se observa que al edema en manos y pies tiene una frecuencia del 80% y los hallazgos asociados a defectos de células germinales son casi del 100%. Cuanto a otras anomalías, se puede observar que las afectaciones cardiovasculares son de mayor frecuencia. También es importante resaltar otras anomalías como defectos de audición, tiroiditis de Hashimoto, alopecia y vitiligo. La mayoría de las personas tienen 46 cromosomas en cada célula, 23 de la madre y 23 del padre. El par 23 de cromosomas es el que tiene los llamados cromosomas sexuales X y Y, porque determina si la persona será mujer u hombre. Las mujeres tienen dos cromosomas X, la mayoría de sus células, y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y en la mayoría de sus células. Una mujer con todos sus cromosomas se denomina 46X y un hombre es 46XY. El síndrome de Turner por lo general ocurre cuando una mujer tiene un cromosoma X normal, pero el otro cromosoma X está ausente, por tanto es 45,X su fórmula cariotípica. Otras formas de síndrome de Turner ocurren cuando uno de los dos cromosomas no está completo o tiene alguna alteración. Bueno, en cuanto a las alteraciones genéticas del síndrome de Turner pueden ser las siguientes. Monosomía, que es la ausencia completa de un cromosoma X, generalmente ocurre debido a un error en el espermatozoide del padre o en el óvulo de la madre. Esto ocasiona que cada célula del cuerpo tenga un solo cromosoma X. Mosaicismo, que en algunos casos se produce un error en la división celular durante las etapas iniciales del desarrollo fetal. Esto provoca que algunas células del cuerpo tengan dos copias completas del cromosoma X y otras células solo tienen una copia del cromosoma X. Anomalías del cromosoma X, este puede ocurrir que haya partes faltantes o anormales de los cromosomas X. Las células tienen una copia completa y una copia alterada. Este error puede presentarse en el espermatozoide o en el óvulo, y todas las células tendrán una copia completa y una copia alterada. O bien, el error puede ocurrir en la división celular durante las etapas iniciales del desarrollo fetal, de manera que solo algunas células tendrán las partes anormales o faltantes en uno de los cromosomas X. Material del cromosoma Y. En un pequeño porcentaje de casos de síndrome de Turner, algunas células tienen una copia del cromosoma X y otras células tienen una copia del cromosoma X y algún material del cromosoma Y. Estos individuos se desarrollan biológicamente con sexo femenino,
aunque la presencia del material de cromosoma Y aumenta el riesgo de presentar un tipo de cáncer denominado gonadoblastoma. En cuanto al origen de la anomalía, se tienen dos teorías. La teoría meiótica, que pues es el nombre que hace referencia a la meiosis. En condiciones normales, una niña recibe un cromosoma de cada uno de sus padres, es decir, uno vendrá del espermatozoide del padre y el otro el óvulo de la madre. Gracias a la reducción cromosómica que ocurre en la meiosis, el material genético resultante de la fusión de estas dos células dará embriones viables, que son 46XX en mujeres o 46XY en hombres. Si el proceso de la gametogénesis está alterado, puede ocurrir que la repartición de los cromosomas no se haga equitativamente o que se pierda alguno. El resultado es que algunos gametos tendrán cromosomas de más y otros de menos. Si este reparto desigual afecta al cromosoma X, estos gametos al unirse con un gameto sano pueden dar lugar a un embrión que solamente tenga un cromosoma X, o sea, una monosomía del cromosoma X, o que le falte una parte de este. Por lo tanto, esta teoría defiende que el síndrome de Turner puede deberse a alteraciones en la meiosis de alguno de los gametos de los progenitores, tanto del óvulo de la madre como del espermatozoide del padre. En cuanto a la teoría mitótica, esta teoría defiende que la ausencia del cromosoma X es debida a que durante el desarrollo embrionario, en algunas divisiones celulares que se llevan a cabo, se pierde un cromosoma X o parte de él. Entonces, a partir de este momento, las células resultantes de la división de celular, donde ha ocurrido el fallo, también serán 45X. Esto causa que las células afectadas estén en mosaico con otras sanas en un mismo individuo, puede ser 46XX y 45X. El hecho de que haya más o menos células afectadas dependerá de en qué momento haya ocurrido pues, el problema de la división celular. Por lo tanto, según esta teoría, el error en la división que provoca el síndrome de Turner se produce más tarde, en los estadios iniciales del desarrollo embrionario. Bueno, en cuanto al diagnóstico, cuando se sospecha del diagnóstico de síndrome de Turner, es preciso la realización de un cariotipo en linfocitos de sangre periférica con al menos un análisis mínimo de 20 células. Existe una gran variedad de anomalías cromosómicas en este síndrome. Cuando realizamos el estudio cromosómico convencional en cultivo de sangre periférica, cerca de un 50% de los casos muestran una monosomía X, o sea, 45X. Otros cariotipos que se encuentran en el síndrome son mosaicismos con otras líneas celulares, tales como 45XX o 46XY o 47XXY. Las anomalías estructurales del cromosoma X son también frecuentes, tales como isocromosoma de brazos largos del cromosoma X, de lesiones, anillos o traslocaciones. Otros exámenes pueden ser un ultrasonido para detectar órganos reproductores femeninos pequeños o subdesarrollados, un ultrasonido del riñón para evaluar las anomalías renales, un examen ginecológico para observar si hay resequedad del recubrimiento de la vagina. Los niveles de la hormona luteinizante sérica pueden estar elevados, como los niveles de la hormona folículo estimulante sérica pueden también estar elevados. Frecuentemente se realiza un ecocardiograma y una imagen de resonancia magnética del pecho después del diagnóstico para evaluar pues, posibles defectos en el corazón. Es necesaria también la detección de restos de cromosoma Y, ya que relaciona con la aparición de tumores de células germinales hasta en un 5 a 10% de los casos. Por ello es esencial su determinación, especialmente en casos donde exista virilización y no exista detección en sangre periférica. En tal situación se recomienda investigar al menos 2 a 3 tejidos diferentes para la búsqueda de restos crípticos de Y, por ejemplo, FISH en células de mucosa bucal. Bueno, esta técnica también se usa en los siguientes casos, como en la identificación del cromosoma en anillo, el cual es un cromosoma cuyas extremidades se fragmentan y posteriormente se unen para formar un círculo o anillo. Para identificar el origen se realiza la técnica de FISH utilizando sondas de ADN complementarias a la región centroamérica alfa satélite de los cromosomas X y Y. Cuando un cromosoma Y anormal es sospechado o cuando se detecta un pequeño cromosoma en anillo o un cromosoma marcador, se necesita la aplicación de la técnica de FISH
para confirmar su origen y para establecer una correcta caracterización pues, de su estructura. Gracias.